Bienvenidos, mi nombre es Diego Ortega Palomo y hoy les voy a hablar sobre la ley de Gauss para campos magnéticos. Y bueno, para introducir este tema, tenemos que dar un breve repaso a lo que es el magnetismo. Y bueno, el magnetismo se refiere a todos los fenómenos que están relacionados con los campos magnéticos. Estos campos magnéticos se generan por cargas en movimiento y lo que hacen es ejercer fuerzas a cosas como metales o ciertas partículas, y de manera más convencional los podemos ver como los imanes y todo lo que está relacionado con ellos. Y bueno, lo que es el magnetismo y la electricidad fueron unificados a través de lo que es el electromagnetismo. Y bueno, todos los fenómenos dentro de este campo de estudio se pueden condensar en las ecuaciones de Maxwell, que son estas cuatro. Y bueno, aquí podemos ver que están en forma de integral y en forma de divergencia o de rotacional. Pero no vamos a verlas todas, nos vamos a concentrar en una de ellas. Y esta es la ley de Gauss para campos magnéticos, que es la que tenemos aquí a la derecha en forma de integral y en forma de divergencia, que es lo que vamos a ver. Y bueno, para poder saber qué es lo que nos está diciendo esta ecuación, tenemos que dar un repaso a la divergencia. La divergencia, como lo recordarán, es un operador que se aplica en campos vectoriales, como el que está a la izquierda, y que asigna a cada valor un escalar y crea un campo escalar, como el que está a la derecha. Y bueno, en este caso, en lugar de números, que es lo que se obtiene, tenemos colores que pues están en una escala. Y bueno, de manera más formal, la divergencia es el producto punto entre la nabla y F, que es un campo vectorial cualquiera. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice realmente la divergencia? Lo que es la razón de cambio de la densidad del campo vectorial. Es decir, nos indica qué tanto el campo vectorial apunta hacia adentro o fuera de una cierta región en el espacio. Y con esto en mente podemos definir tres tipos de regiones. La primera de ellas es en donde la divergencia es igual a cero, es decir, que el flujo de entrada es igual al de salida. Como podemos ver en la imagen de arriba, si colocamos un punto aquí y calculamos la divergencia, tenemos que el vector que está entrando es igual al vector que está saliendo, entonces tenemos un flujo neto de cero, es decir, no hay ninguna divergencia. Y bueno, el segundo caso es cuando la divergencia es menor a cero. En estos casos, el campo vectorial que entra es más del que sale y nos crea este tipo de regiones que se llaman sumideros, que como podemos ver, todos los vectores apuntan dentro de él. Y el último caso es cuando la divergencia del campo vectorial es mayor a cero. Y bueno, en este tipo de regiones en donde tenemos esta divergencia, tenemos que los vectores del campo vectorial apuntan hacia afuera. Y bueno, ya con esto en mente vamos a pasar a los campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden ser representados a través de un campo vectorial, como lo podemos ver aquí al lado. Estas flechitas representan el campo magnético y se refieren a la fuerza que ejerce el campo magnético en un cierto objeto que está aquí puesto. Y en general su tamaño indica la magnitud de esa fuerza y pues su dirección. Y bueno, en general los campos magnéticos se denotan por la letra B mayúscula y la flechita que indica solamente que es un campo vectorial. Y bueno, ya con esto podemos ver qué es lo que nos dice la ley de Gauss, esta ecuación de Maxwell. Y tenemos que la divergencia de cualquier campo magnético es igual a cero. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, nos dice que nunca va a ser mayor ni menor a cero. Es decir, no existen este tipo de regiones que mencionamos, en donde los vectores salen o en donde los vectores entran. No hay ninguna fuente ni ningún sumidero. Y bueno, esto de manera de normalmente se interpreta como que
no hay monopolos magnéticos y que todos los materiales magnéticos se representan como dipolos. Como podemos ver aquí en un imán, que es el que ya conocemos, tiene su polo sur y su polo norte. Y bueno, esta representación es un poco engañosa, porque podrían decir, bueno, pero es que en el polo sur tenemos puros vectores que están entrando a él, podría decirse que ese es un sumidero, y en el polo norte hay puros vectores que están saliendo de él, podría decirse que es una fuente. Y bueno, esta imagen es un poco engañosa porque no nos dice todo lo que está pasando. Lo que realmente está pasando es que los vectores que entran por el polo sur continúan a través de todo el material, de todo el imán, y salen en el polo norte, lo que causa en este tipo de curvas cerradas que hacen que la divergencia nunca pueda ser cero, que nunca haya ese sumideros o fuentes. Y bueno, ya con esto en mente podemos comenzar con el problema. Lo que queremos hacer es comprobar que la divergencia del campo magnético de un electrón es cero. Y para hacerlo, lo que vamos a usar es esta ecuación de acá, que está en coordenadas polares, y lo único que hace es decirnos el campo magnético de un dipolo en general. Y pues un dipolo podemos decir que es el electrón. Y las variables que se ven involucradas es primeramente R, que es la distancia radial, θ, que es el ángulo polar desde Z, mu, que es un momento dipolar magnético, en este caso es de la partícula en específico, en este caso sería del electrón, pero pues el protón tiene su propio momento dipolar magnético y así. Y por último tenemos mu cero, que es la permeabilidad del vacío. Y para resolver este problema vamos a hacer uso de un programa en MATLAB. Lo que vamos a hacer es tomar una región del espacio, calcular el campo magnético, después calcular la región y comprobar cómo es que se comporta la divergencia. Y bueno, para empezar definimos las variables. Tenemos las constantes, que es mu cero, la permeabilidad del vacío. Tenemos mu solita, que es el momento magnético del electrón, algunas variables simbólicas, y después definimos las ecuaciones que vamos a usar. Estas dos son las dos que les mencioné en la diapositiva antes de este código. Y lo único que hago es que lo que nos dé de resultado lo paso a coordenadas cartesianas para graficarlos en un plano. Y bueno, ya que tenemos eso definido, definimos una región del espacio. En este caso va a ser de menos 10 a 10 en X y de menos 10 a 10 en Y, con una resolución de 10. La resolución básicamente nos indica como cuántos bloques vamos a tomar para dividir el espacio y calcular el campo vectorial. Y bueno, ya que hacemos todo eso y sustituimos esos valores en las ecuaciones que definimos antes, obtenemos estos dos vectores de valores que nos indican hacia dónde están apuntando y el tamaño de los vectores que representan el campo magnético. Y ya que tenemos eso, lo único que hacemos es sacar la divergencia de eso y la guardamos en una variable d. Y ahora para poder observar qué está pasando de una manera un poco más clara, lo que hago es graficar la divergencia en colores para que sea un poco más visual y graficar el campo magnético con vectores solamente. Y bueno, en esta primera aproximación con una resolución de 10, lo que obtenemos es esta gráfica de acá. Y si encendemos la escala, podemos ver qué colores representan qué divergencias. Este color entre morado y azul es divergencia de 0 y sí, comprobamos que podemos observarla en varias de las regiones. Pero aquí se estarán preguntando, ok, ¿qué son estas regiones rosa y esta región azul que tienen divergencias positivas y negativas cuando se supone que este es un campo magnético y un campo magnético no puede tener estas divergencias? Y bueno, esto se debe principalmente a la resolución, es decir, no estamos calculando los suficientes vectores dentro del campo magnético para tener una buena representación. Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es
graficar más, con mejores resoluciones. Y con esto se obtienen estas 4 gráficas. Si pueden observar en las escalas, estamos representando la misma región del espacio, de 10 a menos 10, de 10 a menos 10 en el otro eje también. Lo único que cambia es la cantidad de vectores que se calculan. Y aquí lo que podemos observar es que esas regiones rosas y azules que representan divergencias diferentes de cero van disminuyendo poco a poco, hasta que tenemos esta última gráfica con una resolución de 80 por 80. Y aquí tenemos que es muy pequeña y que casi toda la región está del color relacionado a la divergencia cero. Entonces, a partir de esto podemos decir que conforme tenemos una resolución más grande y calculamos más vectores, lo que vamos a obtener con una resolución pues infinita que representaría la realidad, pues tendríamos que estas dos regiones azul y rosa desaparecerían y el campo magnético en su totalidad tendría una divergencia de cero, que es lo que queríamos comprobar acerca del electrón. Entonces, pues ya hicimos eso. Comprobamos que la divergencia del campo magnético del electrón es cero, que concuerda con las ecuaciones de Maxwell. Bueno, ecuación de Maxwell. Y eso sería todo. Ese es el problema. Aquí les dejo las referencias de lo que usé. Y muchas gracias por escuchar.